En este ejercicio vamos a hallar el voltaje en el capacitor y la corriente en el inductor para un tiempo mayor que cero. Entonces, como estamos trabajando con la respuesta completa, bueno, tenemos que hallar condiciones iniciales, condiciones finales. Entonces vamos a empezar a hallar las condiciones iniciales. Entonces, las condiciones iniciales se hallan para el tiempo menor que cero. En el tiempo menor que cero consideramos de que el circuito ya está estabilizado, entonces el capacitor lo reemplazamos por un cortocircuito y el inductor por un cortocircuito y el capacitor por un circuito abierto. Como este switch se va a cerrar en el tiempo igual a cero, significa que en el tiempo menor que cero va a estar cerrado, ¿no? Va a estar abierto. Todo el circuito que tenemos es este. Tenemos una fuente de tensión, una resistencia de 2 kiloohmios, el switch está abierto, el inductor lo reemplazamos por un corto, acá el capacitor, acá el capacitor va a circuito abierto, ¿no? 1 kiloohmio, y acá me interesaría saber el voltaje inicial, ¿no? Bueno, coloquemos el valor de esta resistencia del otro lado. De acá me interesaría saber el voltaje inicial, entonces el voltaje inicial sería el voltaje medido acá y la corriente inicial sería la corriente que fluye por acá. Entonces, bueno, si lo analizamos así por ley de Ohm, miraríamos de que la corriente acá parte del terminal positivo y busca el terminal negativo, o sea, iría así. Entonces, I sub 0 sería igual al valor de la fuente de 30 sobre la suma de las dos resistencias. Entonces 30 dividido entre 3K, entre 3000, eso me da 10.000 amperios. El voltaje inicial sería el voltaje en la resistencia de 1 kiloohm que lo toca por el positivo, o sea que sería igual a 1000 veces I sub 0, o sea eso es igual a 10 voltios. Listo. Acá ya hallé las condiciones iniciales, ahora vamos a hallar lo que son las derivadas de condiciones iniciales. Este análisis se hace con el circuito para el tiempo mayor que cero. Entonces, para el circuito en el tiempo mayor que cero, tenemos que tener en cuenta que el switch se me va a cerrar. Entonces el circuito que tengo es este. Y lo que tenemos que tener en cuenta en un circuito de este tipo es que el voltaje en un capacitor no va a cambiar abruptamente. Entonces acá tenemos un voltaje inicial almacenado y acá una corriente inicial almacenada. La corriente en un inductor no puede cambiar abruptamente. Entonces tenemos estas condiciones iniciales al momento de hacer el cambio. Bueno, entonces, si quiero hallar la corriente en el inductor, debería conocer la derivada de la corriente. Eso lo sé haciendo una LBK en el inductor, ¿sí? Entonces, si yo hago una LBK en el inductor, notaría de que bueno, el inductor se cargó inicialmente así, hacia acá, ¿no?
Entonces la polaridad del voltaje quedaría de esta manera, más o menos. Entonces, si yo estoy notando todos estos elementos están en, bueno, esto es un nodo y esto otro nodo. Entonces podemos concluir de que este inductor, esta resistencia en kilo ohm, este capacitor están en paralelo, por lo tanto tienen el mismo voltaje. Entonces, si este es el voltaje del inductor y este es el voltaje del capacitor, puedo concluir que el voltaje del inductor, como tienen polaridades contrarias, sería menos el voltaje del capacitor. Si yo reemplazo para un tiempo, bueno, para un tiempo igual a 0, voy a notar que el voltaje en el inductor es, bueno, L de I de 0 de T, y el voltaje en el capacitor lo reemplazo como menos el voltaje inicial. De ahí puedo despejar, o me interesa saber la derivada de la corriente inicial. Entonces esto me queda representado de la siguiente manera: menos voltaje inicial sobre la inductancia. El inductor es de 10 milihenrios y el voltaje inicial es de 10 voltios. Entonces opero es 10 dividido entre 10 milihenrios. Entonces me da que la derivada del voltaje inicial es de menos 1000 amperios sobre segundo, la derivada de la corriente inicial. Bueno, para hallar la derivada del voltaje, tengo que centrarme en el capacitor. Entonces miro el capacitor y en el capacitor voy a tratar de hacer una LSK. Entonces, bueno, voy a analizar este nodo de abajo, que es el que me contiene eh, la mayor información, ¿no? Entonces, si yo analizo o hago una LSK en ese nodo, notaría que el capacitor se me cargó de esta manera. Entonces la corriente entró de esta manera. Entonces la corriente del capacitor es esta. Entonces necesito saber cuál es el voltaje en la resistencia y la corriente acá del inductor, ¿no? Entonces, como el capacitor, el voltaje del capacitor se comporta como una fuente de voltaje, apenas hago el cambio, este resistor de 1 kilo ohm va a tener el mismo voltaje del capacitor inicialmente en el tiempo cero. Entonces va a tener esta polaridad más o menos, y podría calcular, por ejemplo, la corriente de esa resistencia, ¿no? Y esta corriente estaría saliendo. Entonces, haciendo una LSK ahí, bueno, hagámoslo acá. Haciendo la LSK ahí en el capacitor, digo, corriente del capacitor entra. Corriente de la resistencia también entra a ese nodo y sale la corriente del inductor. Entonces, bueno, la corriente en el capacitor es capacitancia por la derivada del voltaje respecto al tiempo. El voltaje en esa resistencia sería VT sobre R, o sea, sobre 1000. Dejémoslo sobre R. Sobre esa resistencia de 1000 igual a I de T. Y con eso puedo reemplazar para un tiempo igual a 0. Entonces, más el voltaje inicial sobre la resistencia igual entonces, bueno,
despejando ahí. Ahí estoy diciendo que red de 1000. Bueno, entonces reemplazo valores. Entonces esto me queda. Bueno, voy a tratar de operar todo de una vez. El capacitor era de 10 nanofarads y el red de 1000. Entonces esto me queda 1 sobre 10, porque es a la menos 9, que multiplica la corriente inicial. La corriente inicial es de 3000 amperios, ¿okay? De 10.000 amperios. 10 por 10 a la menos 3. Menos el voltaje inicial, que sería de 10. De 10 dividido entre 1000. Y eso me da que la derivada del voltaje inicial me da 0. Listo, entonces ya hallé las derivadas de las corrientes, las derivadas del voltaje. Después tengo que hallar las condiciones finales. Entonces, ¿qué va a pasar cuando el capacitor y el inductor se me estabilicen? O sea, cuando el inductor ya sea un corto y el capacitor un circuito abierto. Entonces, el circuito que voy a tener para un tiempo mucho mayor que 0. Hasta un corto, acá una resistencia en kilo ohm, y de acá esto me interesa el voltaje inicial, ¿no? Entonces la corriente final me interesaría esta corriente final, y me interesaría el voltaje acá final, ¿no? Entonces, bueno, puedo analizar este circuito. Puedo decir, por ejemplo, una malla 1, una malla 2. Haciendo la malla 1 me doy de cuenta menos 30 más 2001 igual a 0, ya que I1 es igual a 30 sobre 2000. Bueno, 30, eso es 15.000 amperios. Y a la malla 2, si noto, es 1000 y 2 igual a 0. O sea que I2 pasa a dividir 0 sobre 1000, 0. Entonces, bueno, 0 amperios. Entonces, puedo concluir de que la corriente final sería igual a la corriente 2, que es igual a 0 amperios, y el voltaje final sería de 1000 veces y 2, o sea, 1000 por 0, eso me da que es 0 voltios. Bueno, esta deducción, por ejemplo, la puedo haber sacado mirando de que, por ejemplo, al estabilizarse ese inductor, todo esto me queda convertido en un solo nodo. Entonces estoy notando de que esta resistencia de 1 kilo ohm no está en corto. Por lo tanto, si esta resistencia de 1 kilo ohm está en corto, por esa resistencia no va a pasar corriente, ¿no? Entonces de ahí fuera puedo deducir eso, que la corriente final era 0, y por lo ende el voltaje final también era 0, ¿sí? Porque en esa resistencia no
no hay, al estar en corto el voltaje es cero, corriente cero. Bueno, ese sería también otra opción sin tener que hacer esto, ¿no? Bueno, entonces ya hallamos condiciones finales en ese circuito. Lo que tengo que hacer es hallar la dinámica, mirar qué tipo de dinámica tiene, si es un circuito su o sobre su o críticamente amortiguado, cualquiera de los tres casos. Entonces, bueno, entonces tomamos el circuito en el tiempo mayor que cero, que sería este, y tratamos de reacomodar los elementos o si lo podemos acomodar a un circuito de RLC en serie o circuito de RLC en paralelo, ¿no? Dado que, por ejemplo, este es un nodo y este es otro nodo, notamos de que el inductor y el capacitor están en paralelo, entonces este circuito lo podría acomodar a un circuito RLC en paralelo. Lo que estamos notando, por ejemplo, en este circuito es que prácticamente el circuito se me ha partido en dos, o sea, por ejemplo, al cerrar acá el switch, la corriente, por ejemplo, va de acá y no va a pasar hasta este elemento, a esta resistencia, ni a este inductor, ni a este capacitor. Al cerrar el switch, entonces el circuito se me ha partido prácticamente en dos. En un circuito en el que tengo acá 30 voltios, una resistencia de 2 kilo ohmios y otro circuito que solamente me tiene un inductor. Sí, esto lo podemos ver, un inductor, acá una resistencia y acá un capacitor. Como el circuito que me está interesando analizar es el circuito que tiene o la parte del circuito que me está interesando analizar es la que tiene el inductor y el capacitor, lo que voy a analizar es este circuito, ¿no? Entonces, viéndolo de esa manera, al quedarme dividido el circuito en dos, ¿no? Que es esto, puedo decir de que estos tres elementos están en paralelo. Entonces de ahí puedo hallar o hallar el factor de amortiguamiento y la frecuencia de resonancia. Entonces, factor de amortiguamiento en un circuito RLC en paralelo es 1 sobre 2 RC. ¿Cuál resistencia vamos a utilizar? Esta resistencia 1 kilo ohm. Y la frecuencia de resonancia sería 1 sobre raíz de LC para un circuito los que están netamente en paralelo. Entonces, bueno, al operar eso, el capacitor es de 1 por 2, en la resistencia es de 1 kilo ohm, el capacitor sería de 10 nanofaradios, 10 a la menos 9, entonces el factor de amortiguamiento me da 50.000 Mph sobre segundo. Y la frecuencia de resonancia 1 sobre la raíz. El inductor es de 10 milihenrios, 10 por 10 a la menos 3, y el capacitor de 10 nanofaradios, 10 por 10 a la menos 9. Y me da que es de 100.000. ¿Listo? 100.000 radianes sobre segundo. Bueno, dado que el factor de amortiguamiento es menor que la frecuencia de resonancia, decimos de que es un sistema subamortiguado.
Y para conocer o para hallar la respuesta debemos calcular WD, ¿no? En un sistema su amortiguado. Entonces WD es igual a W sub 0 al cuadrado menos el factor de amortiguamiento a cuadrado. Entonces eso me da W sub P. Raíz de 100.000 al cuadrado menos 50.000 al cuadrado. Eso me da que la WD es de 86.602,5. Bueno, entonces ya hallado, por ejemplo, ahí la dinámica. Una forma tentativa de hallar esta dinámica es pasar el circuito a impedancias en el dominio de Laplace sin condiciones iniciales. Entonces, bueno, si lo hiciera de esa manera, copiamos el circuito acá, lo hacemos. Bueno, entonces calcularía la impedancia del inductor. La impedancia del inductor es S por L, y L era de 10 milihenrios, entonces esto me da 10 por 10 a la menos 3 S. Y la impedancia del capacitor sería 1 sobre SC. Y el capacitor era de 10 nanofaradios, entonces 1 dividido entre eso me da 100 por 10 a la 6 sobre S. Entonces, bueno, de esa manera, por ejemplo, ya con estas impedancias podría hallar el polinomio, ¿no? Podría tomar, por ejemplo, la Tierra acá en este punto y analizo este nodo de abajo, ¿no? Que es el nodo que me contiene la información de esto, que me contiene la información de lo que me interesa hallar, que tiene el capacitor, esta resistencia y el inductor. Bueno, entonces, tomando la Tierra ahí en ese punto y haciendo el nodo acá, podría decir que B menos 0 sobre la impedancia del capacitor, que sería acá, más B menos 0 sobre
Listo, entonces puedo factorizar. Bueno, puedo factorizar el b. Esto me queda S, aplicando producto de medio por producto de extremo. Más 1 por 10 a la 3, 1 sobre 20. Más, bueno, 1 dividido entre 10 por 10 a la menos 3, eso es 100. Multiplico todo por S, me quedaría, ¿ven? Bueno, y prácticamente este es el polinomio característico que me interesa, ¿no? Si, si yo resuelvo este polinomio de segundo grado, por ejemplo haciendo esta fórmula, bueno, vamos a llegar a la conclusión de que ese, bueno, voy a resolverlo en la calculadora. El primero es 1 sobre 100 por 10 a la 6. 1 sobre 1000 y 100. Y eso me da que las raíces me dieron imaginarias, me dieron acá menos 50.000, bueno, más o menos j 86.602,5. Prácticamente este número me representa el factor de amortiguamiento y este número me representa WD, que es lo mismo que tuvimos haciéndolo por lo mismo que hemos obtenido acá en esta parte. Bueno, simplemente esto era opcional, o sea, se puede hacer por acá o se puede hacer por acá, por este. Bueno, si los capacitores, si tuviera un circuito de segundo orden en el cual no puedo acomodar a un circuito RLC en serie ni RLC en paralelo, pues el método que tengo que aplicar es este segundo. Bueno, eh, ya una vez he averiguado lo que es la dinámica del circuito y he llegado las condiciones iniciales y las condiciones finales, procedo a hallar el voltaje en el capacitor y la corriente en el inductor. Entonces, si hallara la corriente en el inductor, ya sé que la corriente en el inductor va a ser Euler a la menos alfa t por una constante A1 coseno de W de t más A2 más la corriente final. Entonces, reemplazando términos, esto me da
86.602 más 0, ¿no? Entonces ahí quedó la corriente. Listo, entonces vamos a hallar lo que es A1 y lo que es A2 en términos de las condiciones iniciales. Entonces reemplazo para un tiempo igual a 0. Corriente inicial, Euler a la 0 me da 1. Euler a la 0 por A1, coseno de 0 es 1. Seno de 0 es 0. Entonces me da que prácticamente A1 es igual a I sub 0. Y A1 de I sub 0 me iba a dar de 10.000 amperios. Bueno, creo que, bueno, separamos. Listo. Para hallar la segunda constante, la 2, lo que tengo que es derivar esta corriente. Entonces derivo la corriente. Entonces, bueno, esta es la derivada de una multiplicación. Entonces, bueno, podemos decir que esta es una función f y esta una función g. Entonces, bueno, derivo, por ejemplo, una función y la otra la dejo sin derivar. Entonces voy a dejar quieto este Euler y derivo g. Entonces eso me da, bueno, la derivada de coseno es menos seno. La derivada del seno, bueno, coseno. Acá me falta el tema. Listo. Ahora derivo el Euler, entonces derivando el Euler, esto me da
y el término de G queda intacto. Listo. Y reemplazo para un tiempo igual a 0. Entonces esto me da derivada de la corriente inicial. Bueno, todo el término es Euler a la 0 me da 1. 1 que multiplica. Lo que tenga seno me da 0. Entonces, como esto es seno de 0, entonces este término me va a dar 0 más 86.02,5 a 2 menos 50.000 a 1 menos 0. Bueno, miro cuánto me dio la derivada de la corriente inicial. La derivada de la corriente inicial menos 1000. Entonces esto, bueno. Y A1 era de 10 por 10 a la menos 3, entonces sería 50 por, o sea, eso es menos 500. Entonces pasaría acá a sumar, entonces sería, y este 86.000 pasaría a dividir. Y eso me da que a 2 es igual a 5,77 por 10 a la menos 3. Entonces, bueno, ya puedo concluir de que la corriente en un inductor sería la primera constante 10 menos esta constante, no, sí, esta constante dio negativa. Esto en miliamperios, porque estas constantes están multiplicadas por 10 a la menos 3. Bueno, entonces ahí ya hay lo que es la corriente en el inductor. Tengo que hallar esto, ahora el voltaje en el capacitor. Si nos fijamos, por ejemplo, en este circuito, si, esta inductancia, esta resistencia y este capacitor están en paralelo. Entonces, si yo al llegar a hallar el voltaje
En el inductor, bueno, podría decir que acá, como la corriente iba así, el voltaje en el inductor es menos por el voltaje en el capacitor. Acá ya lo tengo. Entonces, hallando el voltaje en el inductor, puedo hallar el voltaje en el capacitor, que es lo que me están pidiendo. Entonces voy a aplicar simplemente la ecuación, ¿no? La ecuación de lo que es un voltaje en el inductor. Sé que el voltaje en el inductor sería la inductancia por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Y dado que el voltaje en el capacitor es menos voltaje en el inductor, puedo decir que dt sería menos L por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Entonces, bueno, creo que ya tengo toda la derivada. Simplemente me faltaría coger esto y multiplicarlo por la inductancia, ¿cierto? Que la inductancia es de menos 10 milihenrios. Bueno, 10 milihenrios. Y le tengo que agregar el signo negativo. Entonces, bueno. Dejemos así. Menos 10 por 10 a la menos 3 que multiplica todos estos factores. Bueno, entonces lo que tengo que es factorizar eh, en lo que tenga coseno y lo que tenga seno, porque si fijamos todos los términos tienen Euler. Este Euler, este Euler, los cuatro términos que tienen, bueno, los cuatro términos ahí tienen Euler, entonces puedo factorizar el Euler acá, sacarlo. Euler a la menos 50.000 t es común a todo. Ahora, lo que tiene coseno sería, este término tiene coseno, entonces sería menos 10 por 10 a la menos 3, está multiplicando todo eso, multiplicado por 86.002,5 y A2 era de menos 5,77, pero eso está en 1000, o sea que es multiplicado por 10 a la menos 3. Bueno, ese es un término que contiene el coseno. El otro término que contiene el coseno
y sería este. Primero multiplico por el inductor menos 10 por 10 a la menos 3 multiplicado por menos 50.000 y multiplicado por A1, y A1 valdría 10 por 10 a la menos 3. Todo eso es lo que contiene coseno bueno, el término de coseno. Más los términos que tienen el seno. Los términos que tienen el seno sería la primera multiplicación sería menos 10 por 10 a la menos 3. El otro sería multiplicado por menos 86.602,5 multiplicado por A1, y A1 era de 10 miliamperios. Bueno, esto es bueno, ahora miremos qué términos contiene este. Sería menos 10 menos 50.000, y el otro término es de seno, sería A2, y A2 era menos 5,77 por 10 a la menos 3. Todo esto va con el seno. Listo. Bueno, entonces vamos a realizar esas operaciones para mirar cuánto da el término que acompaña al coseno. Entonces sería menos 10 por 10 a la 3 a la menos 3 multiplicado por 86.002,5 por menos 5,77 por 10 a la menos 3 más menos 10 por 10 a la menos 3 por 50.000 por 10 a la menos 3. Bueno, eso me da 9,996. O sea que aproximadamente esta multiplicación de acá arriba, todo esto, me está dando 10. Ahora voy a hacer esta segunda operación, a ver cuánto me da.
Entonces sería menos 10 por 10 a la menos 3 multiplicado por 86.002.5 por 10 por 10 a la menos 3 más eh, esto menos 10 por 10 a la menos 3 por menos 50.000 por menos 5.77 por 10 a la menos 3 y eso me da aproximadamente 5.77. Bueno, estoy rectificando a ver si cometí algún. Bueno, son 5.37. Entonces ya con eso podríamos concluir de que el voltaje del capacitor, sea VT, es igual a Euler a la menos 50.000 T, que multiplica a 10 coseno listo, ese sería el resultado, ¿no? Entonces ya con eso termino el ejercicio. Este es el voltaje en el capacitor y la corriente en el entorno. Eh, bueno, esa sería la forma de hallarlo por corriente, ¿no? También podemos hallarlo por voltaje y debemos comprobar de que nos dé lo mismo. Entonces voy a resolverlo por voltaje. Si lo resolviera por voltaje, hagámoslo acá. Diría que el voltaje en el capacitor es Euler a la menos alfa, o sea, menos 50.000, que multiplica como a una constante. Acá voy a aplicarle V1 coseno de WT, o sea, de 86.602,5 T más B2 seno de. Listo, entonces mi objetivo sería hallar estas dos constantes B1 y B2. Entonces para ello, bueno, reemplazo para un tiempo igual a 0 y me da vuelta a 0 y me da que B1 es igual a B0, ¿no? Y B0, la inicial, era de 10 voltios. Entonces, bueno,
B1 igual a 10. Reemplazo, derivo, ¿no? Y bueno, al derivarlo, pues esa derivada ya la iba resuelto. Simplemente que acá lo que era A ahora es B, ¿no? Esto es B1, B2, B1 y B2. Bueno, y reemplazo para un tiempo igual a 0, o sea que esto me da B0 de t. Bueno, todo término que tenga seno se me va a desaparecer, entonces por ejemplo acá simplemente me queda Euler a la 0, 1. Esto que tienes Euler seno me da 0, que sería, bueno, entonces término seno. Término que tiene coseno me queda, sería más y esto sería menos 50.000. Acá me queda nada más B1 menos 0. Y reemplazamos, bueno, recordemos cuánto nos dio de B0. De B0 me iba dado 0 voltios sobre segundo. Entonces, por lo tanto, esto me queda 0, es igual a 86.602,5 de B2 menos 50.000 por B1, y B1 era 10, o sea que esto me da menos 500.000. Paso este 500.000 al otro lado al igual y este 86.000 a dividir, o sea que B2 sería igual. 500.000 pasa positivo y este pasa a dividir. Y eso me da 5,77. Bueno, y si notamos, la constante B1 y B2 me dieron B1 10, B2 5,77. Y si lo comparamos acá con esta ecuación, estamos notando que me están dando las mismas variables. Entonces eso es indicio de que el ejercicio me quedó bien, ¿sí? Ya si por este lado quisiera hallar la corriente en el inductor, sabiendo el voltaje en el capacitor, pues ¿dónde está el circuito? Tengo el voltaje que es común, entonces el voltaje del inductor es el menos el voltaje en el capacitor. Entonces, si conozco el voltaje del inductor, puedo calcular la corriente en el inductor aplicando la ecuación, ¿no? Que corriente en el inductor
sería 1 sobre la inductancia, la integral del voltaje del inductor por Vp. Bueno, en este caso, pues esta integral, pues son integral este voltaje, pues esa integral me saldrían una integral cíclica, entonces, bueno, me saldría un poquito largo. Entonces, como ya comprobé que el voltaje me está dando lo mismo, pues voy a dejar el video hasta acá.